Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días. Vamos a trabajar con el programa de sueldos. Vamos a hacerle unas modificaciones para aprender cómo se crean las funciones. Aquí está el programa. Ok. Bueno, tengo que la función calcular SN, le quité todo el código. Vamos a modificar esta función. Me da un error de compilación acá debido a que me está diciendo que en esta función yo no incluí la instrucción return. Ese es el error. Ok. Pero como está vacía, después lo voy a incluir. ¿Qué modificación vamos a hacer aquí? Bueno, ya no solo voy a tener la deducción de impuestos, sino que voy a también tener la deducción de seguro social. Y quiero que para cada una de esas deducciones exista una función. Dicho de otra forma, una función para que me calcule el impuesto, otra función para que calcule el seguro social y esta función de calcular sueldo neto, ya no va a calcular ninguna de las deducciones, obviamente, sino que simplemente va a restar el monto de las deducciones al sueldo bruto y eso me va a dar el sueldo neto. Ok. Entonces, si voy a tener dos funciones, una por cada deducción, ¿desde dónde voy a invocar o llamar las mismas? Las voy a llamar desde mi public static void. Ok. De la misma forma que yo estoy llamando acá en esta línea de código a la función calcular sueldo bruto y aquí a la función calcular sueldo neto. Como las funciones retornan un valor, cuando yo la llamo, debo de indicar dónde se guarda ese valor de retorno. Aquí están estas dos variables. De la misma manera, si yo voy a tener, vamos con la función de impuesto. Si yo voy a tener una función de impuesto, llamémosle calcular IMP, impuesto, lo que me retorna esta función, yo tengo que guardarlo en algún lado. Por eso es que la tengo que incluir en una instrucción de asignación. Yo voy a decir impuesto es igual a lo que retorna la función calcular IMP, calcular impuesto. Impuesto es una variable, pero tengo que declararla. Vamos a declararla acá. Bien. Y aparte de eso, tengo que analizar si mi función necesita que le proporcione algún dato para realizar las operaciones. Sí necesita un dato, porque el impuesto es cierto porcentaje sobre el sueldo bruto. Y la función desconoce de cuánto es el sueldo bruto. Así que yo le voy a pasar ese dato. Esta función va a tener un argumento. Sueldo B, que es el sueldo bruto. Punto y coma. Bien, ahí tengo el llamado a la función. Es la línea de código que llama a la función. Sí, tengo un error de compilación. ¿Por qué? Porque no puede encontrar, es lo que me está diciendo, no puedo encontrar una función que se llama calcular IMP. Es cierto, porque todavía no la he creado. Vamos a crear la función. Ahí está calcular sueldo bruto. Vamos a calcularla, a crearla aquí.
Empezamos por el encabezado de la función. Entonces, lo primero es el nivel de acceso, público o privado. Vamos a ponerla public. Después tenemos la palabra static, una función estática que no se puede instanciar, o sea, no es un método. Después vamos a ver tipo de valor de retorno. ¿Qué tipo de valor va a retornar? Entero, float, double, string. ¿Qué tipo de valor de retorno nos va a dar esta función? Analicemos. Ya dijimos que lo que la función retorne se va a guardar en esta variable. Y esta variable, veamos de qué tipo es. Es una variable impuesto, es de tipo float. Por lo tanto, la función tiene que retornar un float para poderlo guardar aquí. ¿Y qué decimos? Float. Bien, de ahí el nombre de la función. ¿Cómo se llama? Calcular IMP con guión bajo. Calcular IMP. Bien, ahí está el nombre. Y el último elemento es la lista de parámetros si existieran, que se pone entre paréntesis. Voy a abrir llaves, indicando el inicio de la función, y ahí él solito cierra las llaves. Bueno, tendrá parámetros esta función. Miren, tiene un argumento. Por lo tanto, debe de tener un parámetro. Ok, y aquí, por esa razón, me está dando un error de compilación. ¿Sí? La lista de argumentos difiere en longitud. Es lo que se lee en la penúltima línea. La lista de argumentos difiere en longitud. Significa que no tengo el mismo número de argumentos que de parámetros. Aquí yo tengo un argumento y aquí yo tengo 0 parámetros. No hay concordancia en cuanto al número. Te voy a decir, float, ¿tá? Estoy recibiendo un parámetro que es de tipo float, localmente le voy a llamar SB. SB es este mismo, el sueldo bruto, que el sueldo bruto es una variable de tipo float. Por esa razón, hago la declaración de tipo también usando el mismo tipo de dato. Ok. Calculemos el impuesto. Voy a utilizar aquí una variable local para guardar la operación aritmética del impuesto sobre la renta. Vamos a definir float de tipo INT. Una vez que tenga la variable, estoy haciendo IMP. Una vez definida la variable, voy a calcular. Habíamos puesto un porcentaje de 7% de impuesto. Vamos a poner lo mismo. ¿Sobre qué? Sobre el sueldo bruto. El sueldo bruto por 0.07. Bien. Pero esa línea me está dando un error de compilación. Revisemos. Incompatibilidad de tipos. Y me está haciendo referencia a los tipos double y float. ¿Por qué tendré yo este error? Sí, IMP es un float. Y SB, miren, aquí está SB, también es un float. Ahí estoy usando los mismos tipos de datos. El único dato que me queda es este. Y esto es porque entiende el compilador que 0.07 es un valor double. Entonces yo tengo que especificarle que se trata de un float. Lo voy a hacer de esta forma, 0.07F. Indicándole la F que es de tipo float. Y ahí ya corregí mi problema. Pero todavía tengo otro error de compilación acá. No hay sentencia return. Eso significa, bueno, es cierto, calculé pero no he regresado el valor. Voy a hacer un return de quién. El dato que calculé fue el impuesto. Ahí lo tengo. Ya desapareció el error de compilación acá. Entonces, este impuesto que acabo de calcular se regresa ¿a dónde? Ese valor lo regresamos aquí.
a la variable impuesto. Y vamos a imprimir el dato. Sería el impuesto es de, y voy a imprimir el valor de la variable impuesto. ¿Ok? Entonces ahí está la primera deducción. Ahora me falta la del seguro social. También voy a crear una función para seguro social. Entonces vamos a seguir la misma lógica. La función me va a retornar el valor del seguro social y eso yo tengo que guardarlo en una variable. Yo voy a definir esa variable. Is de seguro social. Entonces digo, en la variable is voy a guardar lo que me retorne la función que se llama calcular is. ¿Ocupa un dato esta función? ¿Ocupa que le pase un dato? Pues el seguro social también va a ser aplicar un porcentaje sobre el sueldo bruto. Así que necesita que yo le proporcione el dato de sueldo bruto. Ahí está. ¿Bien? Error de compilación porque la función todavía no está creada. Vamos a crearla. Vamos a hacerlo aquí. Bien. Bueno, encabezado de la función para el seguro social. Nivel de acceso, público. Función estática. ¿Qué valor va a retornar esta función, muchachos? Float. Float, ¿por qué? ¿Por qué retorna un float? Por el sueldo bruto, creo que es. No, no es por el sueldo bruto. ¿Mm? O sea, la función, ya me dijeron que va a retornar un valor de tipo float. Retornar significa el resultado que le El pasa. seguro social es va. El seguro social, eso es lo que va a retornar Correcto. en dinero. ¿Cuánto es el seguro social que va a deducir? ¿A dónde lo va a regresar? Aquí. Lo va a guardar ahí. Ese valor que calculó la función calcular is, lo guarda en esta variable que yo tengo sombreada. Bien, y esta variable is es float. Así que también el tipo de retorno tiene que ser float. ¿Ah? El tipo de dato de retorno me lo indica la variable donde yo voy a guardar el resultado de la función. Entonces también es un float. ¿Cómo se llama la función? Calcular is. Bien. ¿Tiene parámetros esta función? ¿Mm? ¿Recibe algún valor? Main, el procedimiento main, ¿le está pasando algún valor a la función? Revisen el llamado a la función. Miren, aquí está. ¿Mm? ¿Le estamos pasando un dato a la función? ¿Sí o no? Sueldo bruto. El sueldo bruto. Entonces sí recibe un parámetro. Calcular is. Vamos a poner, la variable sueldo B es float. Por eso aquí tiene que haber una concordancia. ¿Bien? Y voy a utilizar el mismo nombre de arriba. Vean que yo puedo optar, cuando estoy recibiendo un dato, en este caso el sueldo bruto, por usar el mismo nombre. Aquí estoy usando el mismo sueldo B que acá, sueldo B. O puedo optar por cambiarle el nombre. Sueldo B, en el caso del impuesto, cuando recibe el dato, le llamé SB. No hay ningún problema. O sea que localmente, ¿verdad? Yo puedo cambiar el nombre de los parámetros. Este se va a llamar, el sueldo bruto se va a llamar SB mientras esté ejecutando la función. Solo en esa parte. De ahí vuelve con su nombre original de sueldo B. Y acá estoy usando
su nombre original. ¿Ok? Bien, digamos que el seguro social va a ser un 5% sobre el sueldo bruto. Voy a hacer algo. Entonces, sueldo bruto se llama sueldo B por 0.05. Bien. Aquí también hay una diferencia en cuanto a lo que yo hice para calcular el impuesto. Y es que opté por no definir variables locales. En el impuesto yo definí una variable local, IMP. Pero aquí no estoy definiendo variables locales y decidí que voy a hacer la operación aritmética directamente en la sentencia return, porque es la única operación aritmética de la función, ¿verdad? Y no quiero guardar ese resultado en ninguna variable, así que realizo la operación aritmética e inmediatamente envío su resultado al código principal. El resultado de esto lo va a retornar ¿a dónde? Acá. Y ya solo me queda imprimir de cuánto es el seguro social. Ahí está. Bien. Revisen, por favor, antes de continuar. Le digo una pregunta. ¿Sí? ¿Esto que está haciendo ahorita lo va a subir al campus o no? El video sí lo voy a subir al campus. Sí, también voy a Le- subir el código. Gracias, Lick. Ok. Bueno, entonces estas que revisaran cómo se invoca o llama a una función. Ahora revisen el cuerpo de las funciones, que serían estas dos. Lick, ¿por qué fue que no creó una variable local? Bueno, puedo hacer eso cuando la función tiene una sola operación aritmética, como acá. Bien, más bien sería, ¿cuándo es que tengo que definir variables locales de manera obligatoria? Aquí. Aquí fue opcional. Bueno, tengo que definir variables locales de manera obligatoria cuando, ¿verdad?, en mi función o procedimiento yo realizo varios cálculos y el resultado de esos cálculos los voy guardando en variables porque los ocupo en el siguiente cálculo. ¿Ve? Ahí ocupo variables locales, ¿de acuerdo? Pero en este caso, ¿ve?, es la única operación aritmética que hago, pues opté por ponerla directamente en el retorno. Es porque es el último cálculo que se hace, ¿vale? Mm, no es porque es el último cálculo, es porque es el único. Es el único cálculo. Permítanme.
Ok, si no hay consulta, continuemos. Lo que nos faltaría acá, que ya tenemos las dos deducciones, es calcular el sueldo neto. Y vamos a usar siempre esta función, pero el código que tenía antes, pues ya no nos sirve. Ahora que tengo dos deducciones, el sueldo neto sería el sueldo bruto restándole esas dos deducciones. Vamos a ver dónde está, dónde invoco yo sueldo neto. Vean que aquí tenemos un problemita en la secuencia de las instrucciones. Aquí invoco yo el sueldo neto. ¿Sí? Y miren dónde estoy invocando las deducciones. ¿Cuál creen que sea el problema ahí, el inconveniente? Tiene que ir arriba del sueldo neto. Claro, porque primero ocupo las deducciones para poder calcular el sueldo neto. Si todavía no las he calculado, ¿cómo voy a llamar a la función del sueldo neto si no sé de cuántos son las deducciones? Es cierto, más bien esta sería la última función que hay que invocar. Ahí. Bien. Ahora les hago otra pregunta. Esta función de calcular sueldo neto va a seguir con un solo argumento. O sea, solo le voy a pasar el sueldo bruto o necesita conocer otros datos. Ocupa el del impuesto y el del seguro social. Exactamente, necesita conocer, ¿verdad?, de cuánto es el impuesto y de cuánto es el seguro social, porque con esos datos va a realizar la operación aritmética para obtener sueldo neto. Entonces le vamos a pasar el impuesto y le vamos a pasar el seguro social. Ahora, ay, le borré el sueldo B. Entonces ahora va a tener 3 argumentos. Bien. Sueldo bruto. Entonces tiene ahora una función con 3 argumentos, pero me está dando un error de compilación. ¿Qué dice el error? En la penúltima línea, la lista de argumentos difiere en longitud. ¿Por qué será? A ver, la lista de argumentos. ¿Cuántos argumentos tengo acá? 3. Vayamos a ver el encabezado de esta función. Aquí está. ¿Cuántos parámetros está recibiendo? 1. 1. 1, 1. Difiere porque si ya tengo 3 datos y aquí solo está recibiendo un dato, es como que me hace falta algo. Entonces, si le estoy pasando 3 datos tiene que recibir. Vamos a recibir esos 3 datos. Entonces, son 3 parámetros. El primero era el sueldo bruto. Recuerden que debemos de respetar el orden también. A ver, sueldo bruto, impuesto y seguro social. Ok. Y todos, chequemos los tipos de datos. ¿Verdad que todos son float? Sí, Todos son float. Miren, float, sueldo bruto, impuesto y seguro social. Así que también los vamos a recibir como parámetros de tipo float. Entonces viene float y le llamo IMP. Y el seguro, que es un float, le voy a llamar SS. ¿Bien? Entonces ahí sí. Vamos a ver si ya me borró el error arriba. Sí, ya no hay ningún error. Listo. Bueno. Voy a definir una variable local. Y voy a decir que el sueldo neto es igual al sueldo bruto. Localmente se llama SB. SB le voy a restar las dos deducciones. Voy a abrir paréntesis porque primero quiero sumar las deducciones y una vez que tenga la suma, se las voy a restar al sueldo bruto. Ahí está. Y ahora tengo que retornar el resultado, sueldo N. ¿A dónde se está retornando ese resultado? ¿Dónde lo va a guardar? En esta variable. Y después solo imprimimos. ¿Okay? Revisen el código de la función.
¿No hay ninguna consulta antes de ejecutar el programa? No, Lick. Bien. Bueno, entonces creo que ya lo tenemos todo aquí y vamos a ejecutar. Vean que hace poquito a mí me dio que cuando lo ejecuté aquí, todo el proceso de compilar para poderlo ejecutar estaba demasiado lento. Cuando eso pasa, lo mejor que podemos hacer es desde acá limpiar y reconstruir. ¿Qué significa eso? Bueno, en el buffer, ¿verdad? En una parte de la memoria del sistema, cuando nosotros ejecutamos, compilamos, obviamente se guarda código, ¿verdad? Y puede ser que el buffer ya esté lleno y por lo tanto cuando lo volvemos a ejecutar, el proceso de compilación está muy lento. Te voy a limpiar el buffer y reconstruir el proyecto. Ahí está. Entonces me dice que la construcción del proyecto fue exitosa. Hoy lo voy a ejecutar. Ahí lo tenemos. ¿Cuántas horas trabajó el empleado en jornada normal? Ok, 32 horas en jornada normal. ¿Cuántas horas extra trabajó el empleado? Bueno, digamos que trabajó 7 horas extra. El sueldo bruto es de 6.375. Este valor, 6.375, es el que me retornó la función de sueldo bruto. El impuesto es de 446.25, lo que me retornó la función de impuesto. El seguro social es de 318.75, que fue lo que me retornó la función de seguro social. Y por último, el sueldo neto es de 5.610, que es lo que me retornó la función de sueldo neto. Y ahí están todos los datos que calculó nuestro programa. ¿Quedó claro cómo crear funciones, muchachos? Sí, Lick. Les quiero avisar, mañana no voy a dar clases porque tengo que llevar a mi hija y a mi sobrino a vacunarse, pero les voy a poner un documento con un código para que ustedes lo implementen, ¿verdad? Y les voy a habilitar el foro de consultas para el día jueves, ¿verdad? Por si no entendieron algo del código, tuvieron algún problema, entonces sus consultas las escriben ahí. El foro de consultas está habilitado toda la semana y abro un tema por día. Por si no entendieron algo y no pudieron preguntar en la videoconferencia, entren al foro, entran al tema del día y ahí hacen sus consultas que yo siempre reviso en la noche. Lick subiría dos códigos, entonces este y el que implementaremos para mañana. Ahorita voy a subir este para que ustedes trabajen en la modificación de este programa. Y mañana van a tener habilitado el otro para que trabajen mañana en ese. Está bien, Lick. Listo, si no hay más consultas, entonces finalizamos la videoconferencia. Pendientes, ahorita solo lo paso a PDF el código para subirlo al campus, ¿ok? Buen día, Lick. Gracias. Igualmente, feliz día. Gracias, Lick, igual. Adiós.